Estimados amigos, esta vez les traigo una buena noticia en relación a nuestro club que está comenzando a desarrollarse con una muy buena situación general. La jabonería está mostrando que tiene sentido porque las encuestas van mostrando cómo va creciendo el número de independientes en relación a los partidos o coaliciones de partidos que están funcionando en este momento y que van perdiendo gente, van perdiendo personas interesadas en esas coaliciones por el disgusto que producen, por su falta de definiciones, falta de profundidad y sobre todo falta de largo plazo. No muestran soluciones a los problemas profundos, a los problemas reales de nuestro país y por lo tanto se van descolocando frente al electorado que no los va votando, no los va aceptando. Tal es así que hoy día los independientes estamos cerca de ser el 40% del electorado, mientras que cada una de las coaliciones existentes no supera el 30% o algo aproximado. Es decir, que los independientes estamos completamente en posición de definir los resultados electorales de noviembre. Los de septiembre son internas, interpartidarias, de modo que muchísimo menos importantes. Para los independientes no son mayormente importantes. Pero de todas maneras, bueno, cada uno puede tomar la decisión que quiere con respecto de acompañar o no a esas circunstancias, a esas opciones circunstanciales que son las elecciones de septiembre. Tenemos que entonces caracterizar la diferencia que hay entre nuestra posición de independientes y lo que ocurre dentro de la clase política que conforma a las dos coaliciones fallidas que tenemos en nuestro país. Eso lo vamos a ir haciendo en distintos videos cortos, pero en este nos vamos a referir a una de esas características, que es la inconsistencia interna con que gobiernan las coaliciones actuales. Tanto el macrismo como el cristinismo se caracterizan por una espantosa inconsistencia interna que los llevan a ir con direcciones opuestas. Dentro de cada partido hay fracciones que van en una dirección y otras que van en otra, con lo cual se anulan a sí mismos y por eso los gobiernos no tienen resultados valiosos en la solución de los problemas estructurales. No resuelven ningún problema estructural, lo van pateando. ¿Y por qué lo pueden ir pateando? Porque tenemos elecciones cada 2 años y entonces sin resolver el problema, esperando las próximas elecciones, el electoralismo vacío que tenemos, entonces los gobiernos van zafando de resolver en lugar de enfrentar los problemas como corresponde. Veamos, abuelo de pájaro, lo que fueron el gobierno de Macri y el gobierno de Cristina, para entender lo que es gobernar con absoluta ausencia de método. Macri llegó al gobierno después de un periodo de campaña en el que no anunció ningún plan económico. Cuando asumió el 10 de diciembre de aquel año 2015, no sabía lo que iba a hacer. Nadie tenía precisiones a dónde quería llegar el gobierno. Entonces se le puso a esa inconsistencia permanente el nombre de gradualismo. Pero el gradualismo tenía algunos que iban en una dirección y otros ministros en otra dirección. ¿Por qué?
porque el gobierno de Macri no quiso poner ningún ministro de Economía coordinador de todas las partes de la economía. Entonces, la economía se movía en zigzag, un día siguiendo al ministro de Hacienda, otro día al Banco Central, otro día a las finanzas públicas, otro día al ministro de Transporte, y en definitiva el gobierno era un desgobierno. A tal punto que en menos de la mitad del periodo de gobierno se cayó el proyecto económico. Macri se quedó sin gobierno y tuvo que salir corriendo al Fondo Monetario Internacional a pedir una montaña de plata que al día de hoy nadie sabe cómo pagarla. En 2 años el gobierno se destruyó a sí mismo. Y no fue porque tuviera una intención perversa o fuera mala gente, sino porque no tenía ningún plan, ningún proyecto ordenado desde antes de empezar el gobierno. Aquello fue una monstruosa demostración de incapacidad basada en la buena fe y en la grosera incapacidad intelectual de coordinar las acciones. No podemos volver a repetir eso. Sin embargo, hoy el equipo de Juntos es todavía peor en ese sentido de la descoordinación. Ahora va por un lado los del PRO, por otro lado los radicales, por otro lado la señora Carrió. No hay ninguna coordinación, ningún pensamiento que los una. Entonces no tienen dirección. La única cosa que se les ocurre es chicanear con el gobierno existente. Eso es todo. No saben a dónde van. Por último, analizaremos el gobierno de los Fernández, donde Cristina y Alberto no coinciden. Cada uno tiene sus planes. Cada uno piensa la realidad desde distinto punto de vista, desde distinto ángulo. El gobierno entonces es una inconsistencia permanente. Ahora, con los errores cometidos por Alberto en forma permanente, Cristina parece tomar distancia. Y entonces entre el presidente y la vicepresidenta conforman casi 2 bandos enfrentados. Una vergüenza desde el punto de vista de la coherencia mínima necesaria para tener éxito. Estos gobernantes carecen de toda posibilidad de tener éxito. Veamos lo que ocurre con la economía. Todos los días crece la inflación, crece la desocupación y eso a su vez acarrea un aumento de la inseguridad. El país no resuelve sus deudas externas y nos vamos convirtiendo en un paria internacional, aislados. Esto es el gobierno de los Fernández, de la incoherencia permanente. Pero a esa incoherencia además se suma una perversa intención de autoritarismo. Cristina quiere que nos parezcamos a los países perdedores de América Central, Nicaragua, Cuba, y de esa manera apoderarse vía política de nuestro país, que por supuesto que con una clase media de alto nivel cultural, con filósofos, escritores, pensadores, 5 premios Nobel y gente de la cultura, no va a aceptar su pretensión de poder. Cristina está terminada y no va a poder acceder a un nuevo gobierno y el actual no va a hacer más que fracasar continuamente. Es la incoherencia lo que lo lleva permanentemente a un estado de fracaso. Un día tras otro muestran ese fracaso.